A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Mi invitado de esta noche es el general Paco Moncayo Gallegos, con quien aspiro a hacer una revisión breve de cómo quedó el país después de 18 días de movilizaciones vandálicas, de caos y de problemas que determinaron la paralización y enormes pérdidas para el Ecuador. Buenas noches, Paco. ¿Cómo ves que queda el país? ¿La democracia, esta democracia nos sirve? Muy buenas noches, Patricio, qué gusto estar contigo. Un saludo muy afectuoso, por supuesto, a la audiencia de Telesucesos. Claro, me parece de la mayor utilidad el que seamos capaces de reflexionar sobre qué fue lo que sucedió y que seamos también capaces de sacar lo que se suele conocer como enseñanzas aprendidas. El problema de los ecuatorianos es que de todo evento, bueno o malo, excelente o catastrófico como el que estamos comentando, pasa. Nadie lo analizó, no se sacaron experiencias, no se tomaron previsiones para que no vuelva a repetirse y, en el caso de repetirse, estar preparados para que no nos sorprendan. Como ustedes han visto, lo del 2019 y lo del 2022, una copia. Las instituciones de seguridad, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, parece que sí analizaron a profundidad lo que pasó en 2019 y hoy estuvieron mejor preparadas, cometieron menos errores y creo que también estuvieron mejor dirigidas por los ministros responsables de las distintas áreas de la seguridad. Pero lo que no somos capaces es de corregir los errores políticos, la dirección política de la seguridad, el manejo político de la seguridad. Entonces, quizás ahora, y quizás esta interesante charla sirva para eso, saquemos enseñanzas de lo del 19, de lo del 22, para que en el futuro no volvamos a ser sorprendidos por la violencia, el golpismo, la corrupción que se mezclan en estos casos para causar el enorme daño del que estamos comentando. La democracia debe ser un sistema eficaz de solución de los grandes problemas nacionales, pero al parecer hay un déficit de política, de manejo adecuado de la política para dar solución oportuna a los problemas. En este caso, ¿cuál es el rol? Le pregunto al experto, ¿cuál es el rol del Consejo Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad, para implementar políticas de seguridad que tengan que ser acatadas y adaptadas para los momentos de crisis que vive el Ecuador? Este es un caso patético en el Ecuador. No hay país en el mundo que no tenga una secretaría
con nivel de Ministerio de Seguridad Nacional. Un Consejo de Seguridad Nacional, o como hoy se llama COSEPE, con esos nombres raros de la Revolución Ciudadana, no es un cuerpo de bomberos que cuando hay una crisis se reúnen, como hasta ahora ha pasado en las dos últimas gestiones, que ha sido desastrosa la manera de manejar la seguridad. Debe haber pues un organismo permanente que esté trabajando en estos temas. La seguridad, Patricio, tiene una prioridad y esa prioridad se llama prevención. Un organismo permanente de seguridad está manejando la situación de conflicto, que el conflicto, tú sabes, es connatural a la relación humana, pero está viendo dónde estos se agravan, cómo estos se presentan, cómo estos se suman, dónde están las razones del conflicto políticas, dónde están las razones del conflicto delincuenciales. En fin, es un conjunto de apreciaciones complejas para entregarle al mandatario información oportuna. No existe una secretaría. El señor Correa destruyó ese sistema, pero sí creó un ministerio coordinador de seguridad que vino de alguna manera a reemplazar a esta secretaría permanente que, como digo, tienen todos los países del mundo. Nosotros, lastimosamente, tenemos una clase política impreparada en los temas de seguridad. Hemos visto cómo el señor Lenín Moreno manejó desastrosamente el tema de la frontera norte, de los periodistas asesinados, el tema del 19, y ahora se han vuelto a cometer errores también de conducción política que de alguna manera los han logrado atenuar desde la conducción estratégica de la seguridad policial y militar. Entonces, antes había, y hay que decirlo, un IAEN, Instituto Nacional de Altos Estudios, Instituto de Altos Estudios de la Seguridad del país. Destruyó eso, el señor Correa creó un instituto de posgrados para el Estado, cuando hay pues la Universidad Andina, la Plazo, y casi todas las universidades tienen carreras de posgrado, y le dejó al país sin un organismo donde iban políticos, sindicalistas, obreros, indígenas, periodistas, y debatíamos los grandes temas de la seguridad. Hay una impreparación enorme en el liderazgo político en temas que hoy son fundamentales, porque hoy como nunca la humanidad entera está sometida a amenazas que antes eran impensables y que hoy están impidiendo la marcha de la economía, de la sociedad en el mundo, amenazas globales con consecuencias globales, y nosotros, bien, gracias, ya convertidos en un narcoestado y tranquilos, y nuestros políticos improvisando cada vez las cosas y haciéndolas. ¿Cómo se les ocurre ese momento? ¿Cómo les asesora el señor policía o el señor militar? Muy grave lo que tú anotas, Paco, cuando tú ya adelantas un concepto que es de una gravedad gigantesca. Nos hemos convertido, ha dicho el general Moncayo, en un narcoestado. Todos los ciudadanos con una elemental dosis de actitud frente a los temas de justicia social, tenemos en nuestra mente la necesidad de entender que los reclamos de distintos sectores, y en este caso de los campesinos, tienen razón de ser, pero de ahí a justificar el vandalismo, el terrorismo y la penetración de las narcomafias para dar sustento económico a semejantes movilizaciones, no lo podemos hacer. ¿Cómo detener, le pregunto al general Moncayo, cómo detener esta intromisión perniciosa, tremendamente grave de las narcomafias en un país como el nuestro, que está cercado
por dos sectores que son los mayores productores de cocaína y que realmente ven en el Ecuador un país con un desorden institucional, la posibilidad de avanzar en sus criminales negocios. Este es el relato correcto que tú haces, Patricio, sobre la realidad de la seguridad actual. Hoy en el mundo se está hablando de conflictos intermésticos, o sea que ya no son conflictos del interior, o sea, domésticos de un Estado, ni son internacionales. La frontera de Colombia con el Ecuador es un caso típico de una cantidad de conflictos intermésticos, pero que cada país lo está queriendo manejar de la frontera hacia su lado. Esto requiere, y hay inclusive mucho escrito o acuerdos internacionales para esta nueva seguridad multidimensional. El 40% de la droga que sale desde Colombia está comercializándose desde nuestros puertos y desde nuestra costa. Otra sale por el río Putumayo hacia el Brasil, que es un gran consumidor también de droga. Los datos de los expertos dicen que el 60% de la droga que sale del Ecuador sale por el puerto de Guayaquil. O sea, se sabe qué es lo que está pasando. Pero ¿cuál es el problema, Patricio? El problema gravísimo es que el narcotráfico, los cárteles del crimen organizado, no están para combatirle al Estado. Ellos no hacen ni les interesa que exista violencia generalizada. Ese es un negocio perverso, pero es un negocio. Entonces, ¿qué les interesa al narcotráfico, a los cárteles? Tomarse el Estado, tener alcaldes propios, tener prefectos propios, tener asambleístas propios, tener jueces, tener fiscales, tener militares, tener policías. Y ya sucede en Colombia, ya sucede en México, y nosotros no tenemos por qué creer, si ya somos una narcodemocracia, evidentemente que aquí no va a pasar. La plata de la droga se va a meter en las elecciones. La plata de la droga no solamente para cooptar gente, sino para que su propia gente, esos que van a Miami a estar en las piscinas de lujo, en fin, lleguen a las funciones del Estado y desde allí les dejen negociar, les dejen traficar. El negocio de ellos no es pelearse. Hay esta idea por tanta televisión y tantas cosas que la violencia es un hecho que es buscado por ellos. No, mentira. Ellos querrían vivir del Estado y vivir en paz. Hemos escuchado a la presidenta de la Comisión de los Centros de Rehabilitación decir que hace 10 años el gobierno entregó el control de las cárceles a las mafias. No dice así, dice hace 10 años abandonó el Estado el control de las mafias, de las cárceles. Entonces, eso es lo que él llama, pues no, y hay estudios que se han realizado de un pacto mafioso del Estado para que le dejen gobernar en paz, para que le dejen hacer las cosas que se estaban haciendo en paz. Entonces sí es necesario entender que el momento que el Estado va a combatir al crimen organizado, el crimen organizado va a reaccionar violentamente y va a esperar tener socios en el poder para poder seguir haciendo un negocio perverso, ilícito, criminal, que es de lo que ellos viven y de lo que ellos tienen, un poder que ahora inclusive puede retar al poder de los estados. Sin duda, Paco, es muy grave todo lo que tú señalas y absolutamente con apego a la realidad. Pero ahora el tema de fondo es cómo evitar semejante penetración dañosa en el Ecuador. ¿Cómo lograr que la institucionalidad, que la ciudadanía en su conjunto, que gobernantes y gobernados tengamos grandes líneas de acción nacional de defensa de lo que significa
una democracia sana, libre de las narcomafias. ¿Qué hacer? Por supuesto, hay una serie de personas que hablan de que cuando se legalice el tema de la droga a nivel mundial, esto es igual a lo que ocurrió con el alcohol, se termina el negocio. Pero hasta que eso ocurra, ¿qué hacer? Le pregunto al ex candidato a la presidencia de la República, le pregunto al general Paco Moncayo, al exitoso alcalde de la ciudad, al ciudadano que no ha dejado de lado la lucha en favor de su país. Lo que hay que hacer, sin lugar a duda, es aplicar conocimientos que universalmente se han desarrollado en teorías, en escuelas, sobre cómo manejar los temas de la seguridad. Por un lado, principio fundamental. La prevención es la base de un buen sistema y de un buen programa de seguridad. Entonces, no hay que esperar a que estallen los problemas para ese rato como bomberos reaccionar. El Estado ecuatoriano no acciona, no lleva la iniciativa, reacciona ante los indígenas, ante los CDRs de estos grupos subversivos criminales que dejaron organizando especialmente en la ciudad de Quito y que son los que realmente generan los actos vandálicos, no son los indígenas los que hemos visto con fusiles, con cohetes caseros, ¿no? Entonces, en primer lugar, prevención. Ahora, ¿qué quiere decir la prevención? Quiere decir gobiernos que entiendan la problemática de la gente, que sepan que después de la pandemia, después de los problemas heredados del manejo atrabiliario inepto de la economía ecuatoriana durante una década, hay que poner el énfasis de la gestión del Estado en resolver esos problemas de pobreza extrema, de desempleo. Pero ¿qué sucede? Que ante esta realidad hemos caído en la trampa del neo-neo. Asoman por un lado los neocomunistas. Están hablando pues ya ahora de que debemos resucitar un Incario, pero comunista, indigenista, en fin. Pero los otros que no son mejores, los neoliberales, siguen aferrados a la receta de el famoso consenso, que de consenso no tuvo nada de Washington. Siguen poniéndole a la macroeconomía por encima del interés de la gente, siguen poniendo a las macro cifras como el objetivo del ideal de la buena gobernanza, siguen en definitiva poniéndole al Dios mercado en el altar desde el que se guía la conducción de la política nacional. Ni neocomunistas ni neoliberales. Se necesita gobiernos sensibles a la justicia social, que no crean, como los neocomunistas, que la democracia es negociable por justicia social. La democracia y la justicia social, como hemos dicho tantas veces, la justicia social y la libertad son dos partes de una sola ecuación. No pueden funcionar por separado, ambas se complementan. Entonces, ¿qué se necesita? Más justicia social, más democracia, más libertad. No caudillitos mediocres que quieren venir a imponernos aquí fascismos disfrazados de socialismo, porque, Patricio, le han vuelto mala palabra al socialismo, le han vuelto mala palabra al progresismo, porque vándalos y gente que ha destruido y se ha enriquecido se han puesto pues de ese letrero de socialistas o de progresistas. ¿Qué puede ser eso? ¿Progresismo? ¿Puede ser eso socialismo? Lo que hemos visto en este país, lo que vemos de ese contralor que está en los Estados Unidos porque, para desgracia de él, era ciudadano norteamericano, pero que es un retrato, porque si la Contraloría es así, ¿cómo será el resto de la gestión? Paco, Entonces, cambiar las cosas a fondo.
Estamos cerca de terminar el programa. Yo tengo la certeza de que la paz social perdurable solamente la tendremos como resultado de la justicia social, como resultado de una democracia que sea capaz de gestionar las distintas demandas ciudadanas, como resultado de un país que se una a grandes objetivos nacionales. Te dejo en el último minuto del programa Poder Ciudadano para que te dirijas con un mensaje al país. Tenemos que rehacerle al país, pero no desde estas ópticas ligeramente presentadas. El tema político es un tema muy complejo, que requiere de mucha dedicación, de mucho esfuerzo. Se necesita, por ejemplo, que haya buenos partidos políticos. No podemos seguir teniendo 280 partidos y movimientos, la mayoría de ellos en manos de oportunistas parásitos de la política, que se hacen de estos movimientos y partidos para tener un negocio rentable, para alquilar el número, para vender las candidaturas. ¿Cómo podemos, con una política así descompuesta por esa ley nefasta que se creó en el correísmo, por supuesto, para dividir y que el el partido de gobierno siga como fue el PRI en México, sin que haya competencia democrática? Entonces, tenemos que recomponer el sistema político, necesitamos partidos de veras, necesitamos líderes y estadistas. ¿Dónde me dicen pues ustedes que en estos 280 negocios particulares en lo que se ha convertido la política, hay, como ha tenido siempre la izquierda democrática, un centro de estudios, un centro de capacitación, un centro de debate? No sé cómo esté funcionando ahora, pero la idea con la que fue creado, esto es lo que hace que un partido pueda tener cuadros en seguridad, cuadros en economía, cuadros en ciencias sociales, gente preparada para gobernar, y no improvisados que llegan porque tienen recursos económicos, generalmente porque, hay que decirlo también, la política no es para los que no tenemos plata, ¿no es cierto? Paco, yo te quiero comprometer para un segundo programa para adentrarnos en los temas ya de detalle, porque realmente con personajes de la dimensión del general Moncayo resultan muy cortos los minutos que le dan a este programa. Quiero agradecerle a mi invitado, al general Moncayo, por su magnífica participación de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.